Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Tal como conversamos el pasado lunes 5, la inestabilidad de los gobiernos, la anarquía política con que iniciamos el siglo XX, trajo como consecuencia el derrumbe de la soberanía nacional. Los Estados Unidos se habían posesionado económicamente, influyendo de manera política en la República Dominicana, tenían una gran cantidad de tierra, de recursos económicos prestados para pagar la deuda externa a través de la Convención Dominico-Americana de 1907. Y todo eso ya ello involucrado en la dinámica administrativa del país, dio como resultado que terminaran imponiendo condiciones que los gobiernos no podían soportar. Esto trajo como consecuencia finalmente que ellos invadieron y ya el 29 de noviembre de 1916 tomaron posesión del gobierno de la República Dominicana. Pues a partir de ese momento se suprimieron todas las libertades en el país. Prohibieron que la prensa dominicana publicara cualquier tipo de información que intentara sublevar, intentara levantar el ánimo contrario a la invasión. Pusieron restricciones muy fuertes a la prensa, desarmaron a la población. El país quedó desarmado porque se torturaban a las personas que se encontraban con armas. Pacificaron a través de las botas invasoras puestas en el cuello del país. Además de eso, como no hacía un largo tiempo que no se pagaba regularmente a los empleados públicos, ellos con la finanza que tenían acumulada porque no les cedían los recursos que el gobierno necesitaba y que se había acordado la Convención Dominico-Americana, pero sí ellos lo atesoraron, lo guardaron. Y cuando invadieron, entonces comenzaron a regular los pagos. Al tiempo que había una represión, también hubo un alivio económico de parte de algún sector que fue equilibrando la balanza del pro y el contra a la invasión. Hicieron también con los dineros recaudados obras de infraestructura vial. Conectaron a la capital con San Pedro de Macorís, Baní, Azua, etc. Y ya ahí ese proceso de comunicación terrestre también le daba la oportunidad de avanzar hacia la dominación, porque un país incomunicado y que ya en ese momento hubieron levantamientos que se hicieron en el este para defender la cantidad enorme de tierra que le habían usurpado tanto los invasores como otros de los grupos de ingenieros o de ingenio de caña que se formaron, que se apropiaron de tierras básicamente en el este, que son una tierra llana, apta para ese cultivo. Ellos tuvieron que enfrentar a la guerrilla del este, que ellos lo llamaron gavillero, pero no era así. Eran personas que estaban luchando en favor de la recuperación de su terreno, pero lo enfrentaron. Inclusive gente como Natera, Ramón Natera, gente como Vicente Evangelista, gente como Martín Peguero, fueron líderes de esas luchas por la recuperación de tierra en el este, pero que fueron exterminados finalmente. Le costó mucho al grupo de los americanos porque no conocían el tipo de guerra de guerrilla que estaban utilizando en el este este grupo de personas. Pero también ellos crearon las condiciones para modernizar algunas estructuras en el orden de la recaudación como rentas internas, así que también el orden de la educación, de la salubridad en el país. El país económicamente se fue estabilizando porque conjuntamente con la invasión norteamericana
ya había comenzado en el 1914 la Primera Guerra Mundial. En el proceso del año de 1916-1917, los Estados Unidos iban a entrar en guerra contra Alemania, como comenzó en el 1917, pero eso provocó una represión a los grupos armados dominicanos que eran pro-alemanes, como fue el caso de Desiderio Arias. La República Dominicana invadida, llega un momento que termina la Primera Guerra Mundial en el 1918 y comienzan a escasear muchos productos en Europa, inclusive el azúcar, porque esos campos europeos donde había siembra de remolacha para producir azúcar fueron diezmados, arrasados. Entonces el azúcar dominicana llegó a subir hasta 22 pesos el quintal. Esto de 5 a 22 son 17 aumentos. Eso provocó aquí lo que era la danza de los millones, conjuntamente con esas grandes ventas, con esos aumentos de precio. También vino la importación de vehículos, camiones, etcétera. Comenzó a ensancharse inclusive en gran parte de la ciudad. Pero el pueblo dominicano, consciente y nacionalista, no se ajustó jamás a esa represión, sino que se formó la Unión Nacional Dominicana, compuesto por un grupo de notables como Emiliano Tejera, Fabio Fiallo, Enríquez, donde ellos lucharon internacionalmente, presionaron, inclusive los obreros presionaron para que las organizaciones internacionales se pronunciaran a favor de la República Dominicana, porque era que ya los países latinoamericanos tenían el temor de que Estados Unidos también lo invadiera, partiendo de la doctrina de Monroe, que ellos fueron expulsando del mercado nacional y el latinoamericano a los grupos económicos europeos y plantearon aquello de América para los americanos, la doctrina de Monroe, la defendieron. Pues los países de América Latina entendieron que iban a ser también invadidos y se pronunciaron muchos a favor de la República Dominicana. Lo cierto del caso es que ya en el 1919 se estaban formando esas corrientes de lucha en favor de este pueblo y se logró en el 1922 la firma del Plan Just Peinado, que fue una firma para formar las condiciones de un traspaso de mando, porque resulta que ya en el 1922 los precios habían comenzado a bajar, los precios internacionales de venta del azúcar, producto de que se habían restablecido las producciones en Europa de remolacha y otros productos que ellos demandaron más en el fin de la guerra en 1918, pero que en 4 años habían avanzado hacia la solución de esas carencias que había de productos en esos pueblos europeos. Fue disminuyendo y los Estados Unidos entendieron que podían crear las condiciones para hacer un traspaso de mando de la ocupación de ellos, invasión, a un gobierno dirigido por dominicanos. Entonces se acordó poner como presidente provisional a Juan Bautista Vicini Burgos, del grupo Rovicini. Fue el presidente provisional que la cúpula política y religiosa eligió. Para hacer la transición tenía que hacer una reforma constitucional, porque resulta que la última reforma que se había hecho a la Constitución fue la de 1908, en el gobierno de Moncáceres, que aumentó el periodo de gobierno a 6 años. Ya había que ponerlo de nuevo en 4 años. Se creó inclusive en abril del 1923 la Junta Electoral y finalmente se hicieron las elecciones el 15 de marzo. Ahí participaron la llamada Alianza Nacional Progresista, que era la unión del partido progresista de Velázquez, Federico Velázquez, que fue la eminencia gris
en el momento de la firma de la Convención Dominico-Americana en el 1907, y también el Partido Nacional de Horacio Vázquez. La Alianza Nacional Progresista participó en las elecciones y ganó. Le ganó a la Coalición Patriótica de Ciudadanos que dirigía Francisco Peinado. El Francisco Peinado que había hecho con Hood, aquel tratado Hood-Peinado, porque él era un gran abogado, un eminente abogado reconocido internacionalmente. Fue ese el papá de Jacinto Peinado, aquel vicepresidente de Joaquín Balaguer. Bien, gana en las elecciones del 15 de marzo Horacio Vázquez, con Federico Velázquez como vicepresidente. Se hace una nueva convención en 1924 para reestructurar la forma de préstamo, etcétera, y acentuar el hecho de que la República Dominicana no podía hacer préstamos internacionales si no era bajo la tutela de los norteamericanos. Los 2 primeros años transcurrieron muy bien, siguió la prolongación de las obras del gobierno de Horacio Vázquez, aunque con más limitaciones. Planteó un préstamo internacional, el Congreso lo rechazó. Pero resulta que en el 1926, esa cúpula intelectual que rodeaba a Horacio Vázquez, se inventó que Horacio Vázquez no tenía que durar 4 años, sino 6 años, porque de acuerdo a ello, la constitución que daba lugar a la elección de Horacio Vázquez era la del 1908, 6 años. Y no era verdad, porque cuando se juramentó Horacio Vázquez y Federico Velázquez, la constitución que estaba en vigencia era la constitución que se había formulado para las elecciones de 1924, que era de 4 años. Ahí comenzó entonces la división entre Federico Velázquez y Horacio Vázquez. Federico Velázquez llegó a renunciar como vicepresidente y entonces entran a formar parte los opositores que ellos vencieron, Horacio Vázquez y Federico Velázquez, que fue a Francisco Peinado, Pancho Peinado. Ese grupo fortaleció el sector de Horacio Vázquez y lograron inclusive hacer un préstamo 3 veces mayor que el que quería Horacio Vázquez para continuar las obras que él entendía que había que hacer. Y aprobaron en el 1928 la prolongación de Horacio Vázquez. Pero resulta que Horacio Vázquez enferma en ese proceso. Al enfermar y al haber renunciado Federico Velázquez, se puso un nuevo vicepresidente que fue José Dolores Alfonseca, que era el presidente del Partido Nacional. Él entendió entonces que era la figura clave para sustituir a Horacio Vázquez. Estaba muy entusiasmado, pero hubo un sobrino de Horacio Vázquez que se lanzó como candidato, que era de apellido Moya. Los Moya venían luchando desde la época de Lili en el primer lustro de 1880 por llegar a la presidencia. Entonces este joven sobrino de Horacio Vázquez entendía que por su cercanía al presidente podía ser electo presidente en el 1930. Se formó esa pugna entre Moya y José Dolores Alfonseca, y ahí surge una figura que estaba detrás del telón, que es el general y jefe de la Fuerza Armada, Rafael Leonidas Trujillo Molina, que había tenido un rápido ascenso. Él se había incorporado a las tropas, a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional Dominicana en el 1917, que pasó a ser en el 1921 Policía Nacional Dominicana. En el momento en que Horacio Vázquez toma el poder, Trujillo era capitán. Había ascendido a capitán en 9 años aproximadamente, pero tuvo un ascenso meteórico en 11 meses de capitán a mayor, de mayor a teniente coronel y de teniente coronel a coronel.
y finalmente general, que pasa a ser el jefe de esa Fuerzas Armadas Dominicana. Ya había acumulado grandes riquezas Trujillo. Esas riquezas que acumuló Trujillo fue a través de negociar las compras de las Fuerzas Armadas un 10% y también a través de monopolizar los lavados y planchados de las ropas militares, que ya era un ejército formal, que ya era un ejército que tenía presupuestos del gobierno y que Trujillo lo usufructuó en cierta manera a su favor, lo que conllevó inclusive a que una comisión de la Embajada Norteamericana tratara de investigar los déficits en que incurrió Trujillo en los gastos de las Fuerzas Armadas. De igual manera, Trujillo entendió que José Dolores Alfonseca estaba detrás de eso y se presentó una vez allí a reclamar. Las contradicciones se agudizaron, pero estaba en el extranjero Horacio Vázquez, que tenía un problema en los riñones, y al regresar el 23 de febrero de 1930, Trujillo, en coordinación con Estrella Ureña, un abogado muy reputado del Cibao de Santiago, le dieron un golpe de estado a Horacio Vázquez, 23 de febrero. Se obligó a que el presidente y el vicepresidente se asilaran, pero asilado nombraron a Estrella Ureña como ministro de Interior y Policía para dejar una sucesión de gobierno con menos trauma. En la sucesión de gobierno se siguieron las elecciones para el 16 de mayo, pero la represión de Trujillo fue muy grande en contra de los grupos que estaban en la oposición. Fue tan grande la represión porque él entonces impidió que Estrella Ureña fuera el candidato a la presidencia. Trujillo se hizo candidato a la presidencia y Estrella Ureña como candidato a la vicepresidencia. En un momento determinado, la Junta Electoral termina renunciando. Trujillo impuso una junta a su favor que validó unas elecciones donde menos del 50% de la población electoral votó. Ganó por fraude. La represión llevaron a Trujillo al poder. Inmediatamente Trujillo gana, seguramente el 16 de agosto de ese año de 1930, y sigue la persecución. Virgilio Mainaldi Reina, que era del grupo progresista, él fue asesinado en los campos de Ocoa junto a su esposa, que estaba en estado de preñez. Estando en estado, ese grupo de esbirro del Trujillato lo asesinó y le mandó un mensaje al país de que él iba a gobernar a fuego y sangre. Nuevamente, después de 6 años de democracia que hubo en el gobierno de Horacio Vázquez y 8 años de dictadura internacional dirigida por norteamericanos, después de esos 14 años, retornamos a la época de Lili, a la época represiva de esa dictadura de Lili que comenzó el 6 de enero de 1887. Había en el espíritu del ideal de mando dominicano la idea de que había que gobernar atento a dictadura, de que la democracia no podía florecer. Y entonces Trujillo comenzó unos largos 31 años de dictadura que nosotros veremos el próximo lunes 9. Hablaremos de la dictadura de Trujillo, hablaremos de la muerte de Trujillo, hablaremos entonces de la ascensión de Juan Bosch al poder y del golpe de estado del profesor Juan Bosch. Porque como lo prometimos, tenemos que hablar en este mes de abril de la revolución constitucionalista. Pero antes hemos querido explicar las causas que indujeron a esa revolución constitucionalista. Vamos a hablar entonces el próximo lunes
desde la dictadura de Trujillo al golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Estén atentos, porque realmente es necesario que la población dominicana, personas mayores, hombres y mujeres, jóvenes, entiendan las causas del por qué todavía hoy tenemos gobiernos de la República Dominicana corruptos, por qué hemos tenido gobierno corrupto, por qué hemos tenido tantas divisiones intrapartidarias. Son las mismas causas que generaron todas aquellas de las cuales hemos hablado. La ambición de poder, de una riqueza económica que nadie va a disfrutar por siempre, porque todo está marcado con la muerte. El día de la muerte se acabó todo. Sin embargo, en vida creemos que somos eternos porque estamos en el poder y desdeñamos, abandonamos la idea de, desde el poder, de que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Aquella frase de Juan Pablo Duarte en el artículo número 1 de la propuesta de constitución en 1844, que planteaba que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos. Así los gobernantes como los gobernados, los gobernantes de hoy no lo han entendido. Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno de Luis Abinader, quien dijo que mientras él sea presidente nadie estará por encima de la ley, se cumpla. Y entonces sí entraríamos a un nuevo periodo de ascenso hacia un Estado social y democrático de derecho, que es lo que aspiramos. Y que esto podría contagiar a los demás partidos que están en la oposición hoy a enmendar sus pasos y a entender que es la ley la que tiene que mandar, como decía el profesor Juan Bosch en su discurso inaugural cuando se dio al poder el 27 de febrero de 1963, que expresó que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Los constitucionalistas estamos luchando desde la revolución hasta hoy porque realmente haya un gobierno constitucional, que fueron los grandes anhelos del líder de la revolución final, que fue de abril, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñón. Nosotros a ustedes les decimos que muchas gracias por habernos acompañado hoy y los otros días, pero síganos acompañando hasta que dejemos claro en la República Dominicana que la única solución que tenemos para que este país tenga seguridad, para que este país cese la violencia y la corrupción y la impunidad, es hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, para que aquí se acabe el relajo y podamos tener patria para siempre y patria para todos. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad.